hecho por nuestras reivindicaciones, por lo que son las condiciones laborales y de trabajo de las profesoras y profesores de Chile, pero también nos parece en esa misma línea muy central y fundamental abordar la preocupación por el tema pedagógico. Y ese es el sentido que tiene también que frente a lo que han sido estos 3 años, los cuales nuestro colega Mario Aguilar, que es representante también de Refundación, ha estado dirigiendo el gremio a nivel nacional, siempre ha estado planteada también la preocupación y la temática pedagógica como un eje central de nuestro quehacer. Y por eso que ante esta coyuntura que hoy día tenemos, no podíamos no tener una respuesta ante la propuesta que ha planteado el gobierno, y nosotros nos parece que no es lo que en este momento histórico que estamos viviendo, fruto de esta crisis sanitaria, es lo que se deba realizar pedagógicamente, y de allí la necesidad de levantar esta propuesta de nuclearización, que es sobre lo que vamos a conversar y vamos a dialogar el día de hoy. Así es que en nombre del movimiento Refundación, la más cordial bienvenida a cada una, a cada uno de ustedes. Ya tendremos la posibilidad, cuando tengamos la posibilidad, valga la redundancia, de hacer preguntas, de hacer consultas, de ir presentándonos, pero sabemos que estamos aquí representados de Arica, al parecer a la 10ª región por lo menos, no sé si en Magallanes también tenemos a alguien, pero en realidad hay colegas de todo el país. Yo quiero dejar con ustedes, para iniciar formalmente ya nuestra actividad, a nuestro presidente nacional, repito, miembro y fundador también de este movimiento gremial por la refundación gremial y pedagógica Refundación, el colega Mario Aguilar, que está aquí con nosotros. Mario, te escuchamos. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todas y a todos los colegas que de tantos rincones del país están hoy día en un día sábado, de manera voluntaria, solo por vocación, por compromiso, por profesionalismo, por interés en perfeccionarse y en mejorar su quehacer profesional, lo cual es un tremendo valor. Aquí creo yo que hay 62 personas que muestran esa actitud que siempre hemos tenido como característica del profesorado de Chile. Yo quiero celebrar esta iniciativa. Si bien es cierto, yo soy miembro del movimiento Refundación y soy uno de sus fundadores, obviamente por las razones de mi cargo hoy día, no estoy participando tan activamente. Esto lo ha organizado un equipo de colegas de este movimiento. Y yo quiero felicitar la iniciativa, porque de eso se trata precisamente. Cuando como colegio de profesores hemos puesto estos elementos a disposición del profesorado, es para que el profesorado se lo apropie, para que el profesorado lo tome, los trabaje, los convierta en suyos. No es algo que como colegio de profesores queremos quedarnos, digamos, solo entre nosotros y como para lucirlo. No se trata de algo a lucir esto, se trata de algo a llevar a algo vivo, algo activo. Por ahí leí unas críticas de un dirigente regional, muy tontas las críticas, lo debo decir con toda franqueza, que decía, ¿por qué el movimiento Refundación se apropia de la propuesta del Colegio de Profesores? Porque de eso se trata precisamente. Se trata de que colectivos de profesores y profesoras o grupos, comunidades docentes en distintas zonas del país lo tomen, lo trabajen, lo mejoren, lo conviertan en una herramienta. Y ojalá muchos colectivos docentes lo hagan, esto que se está haciendo acá por el movimiento Refundación. Muchos colectivos docentes compartan experiencia, intercambien, se capaciten, se perfeccionen, mejoren la propuesta, la enriquezcan la propuesta que se ha hecho, y de esa manera va a ser en beneficio nuestro como profesionales y en beneficio de nuestros estudiantes y de nuestras comunidades escolares, que es lo que más importa. Así que yo les mando aquí virtualmente un abrazo a todos y todas los que están presentes. Yo voy a participar de todo el seminario también, me interesa ser parte de este intercambio. Por supuesto conozco la propuesta, pero creo que en el trabajo conjunto siempre todo se enriquece. Y quiero agradecer también a los que van a exponer, y después va a haber un trabajo en grupos, me han comentado, que creo que va a ser muy rico. Así que yo me voy a quedar aquí las 2 horas participando con ustedes, y que salga todo muy, muy beneficioso para todos y todas. Ya este prediálogo que se produjo informal ya es rico, ya es fortalecedor del espíritu. Así que
Vaya, un abrazo para todos y todas y que salga muy bien todo el trabajo. Muchas gracias. Gracias Mario por tus palabras y sabemos el importante trabajo que se ha venido desarrollando durante estos más de 3 años en el gremio y por supuesto que también hay que decirlo con mucha claridad para el movimiento Refundación. Es un orgullo en realidad tenerte, Mario, como presidente nacional y creo que represento, por cierto, a todos quienes pertenecemos a este importante equipo. Así es que gracias, Mario, por tus palabras. Quiero dejar a continuación para que nos presente el programa de lo que va a ser la actividad de este curso, de este taller, a también representante de Refundación, Rosa María Montesinos, quien nos va a dar a conocer cuál va a ser la temática del trabajo el día de hoy. Rosita, te escuchamos. Sí, hola colegas, mira, vamos a empezar, los saludo a todos. Vamos a empezar con dos exposiciones. Ahora va a comenzar el taller y va a explicar la propuesta de nuclearización el colega Miguel Caro. Él va a comenzar y luego va a abrir un espacio de preguntas. La idea es que ustedes elaboren sus preguntas, nos vayamos anotando por el chat para que sea ordenado el preguntar. Les pido que por favor las preguntas sean sintéticas, para que podamos avanzar, pero eso no implica no generar la profundización necesaria que requiere este espacio. Luego voy a hacer una presentación yo con las estrategias pedagógicas y finalizado también este espacio vamos a abrir un espacio de preguntas y luego nos vamos a distribuir en grupos aleatoriamente. Eso lo va a hacer el mismo programa, así que ustedes no tienen que hacer nada. Una vez terminadas las dos presentaciones, el programa los va a distribuir azarosamente en grupos de 5 personas y vamos a trabajar de acuerdo a unas preguntas que van a estar disponibles en el chat, que se encuentra a su lado derecho, y luego vamos a volver a una plenaria y vamos a cerrar la jornada de hoy. La idea es, esta es nuestra primera jornada, entonces si quedan dudas o si necesitamos más tiempo para generar una profundización más, vamos a continuar con un ciclo de talleres. La idea es que podamos avanzar en ir generando las planificaciones, ir generando las adecuaciones a cada contexto, ir contando las experiencias de cada uno, o sea, les comento para que si quedan como con cosas que quizás no se dicen, vamos a tener más espacio, así que nada, es cosa de organizarnos y seguir avanzando. Entonces, dejo con ustedes al profesor Miguel Caro. Él va a presentar la propuesta de nuclearización, va a hacer una presentación y les pido por favor que silencien sus micrófonos para que no tengamos interferencia. Muchas gracias. Bien. Se escucha, ¿cierto? Silencio. Perfecto. Buen día, estimadas y estimados colegas. Un gusto poder compartir con ustedes y tener la posibilidad de comentar la propuesta y exponer sus principales características. Es una propuesta que hemos elaborado como Departamento de Educación del Colegio de Profesores y en mi calidad de miembro del departamento he podido trabajar junto al resto de los compañeros de trabajo, compañeras y compañeros, y recogiendo ideas que hemos venido desarrollando también en nuestros otros espacios. Se fue construyendo una mirada crítica de lo que ha sido la política curricular en particular y se fueron recogiendo elementos para levantar una mirada alternativa, distinta a la propuesta de priorización del Ministerio de Educación. Entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? Para mostrar las características de la propuesta y algunos de los supuestos que tiene a la base. Me parece que se ve ahí, ¿cierto? Se ve bien, Miguel. Ya.
Perfecto, entonces la idea es hablar justamente de la nuclearización en una perspectiva de una pedagogía más global, más contextual, más crítica, más integral, eh, en un enfoque emancipatorio, liberador del proceso educativo. La imagen que está ahí no es casual, digamos, tiene que ver justamente con esa otra idea, digamos, de una pedagogía centrada en la transmisión de contenido, saturada de información, y, y que ahora se pretende simplemente recortar, ¿no? Esa cantidad de letras que están entregando, donde recortamos, digamos, cuando el problema no es cuantitativo, sino que el problema es cualitativo. Entonces ahí vamos a mostrar algunos de estos criterios. Algunos supuestos que son importantes tener presentes. El primero es que cuando hablamos del modelo neoliberal en educación, normalmente hacemos referencia a lo que serían sus ejes estructurales. Estamos hablando de la problemática de la propiedad, todos sabemos, ¿cierto?, el proceso de privatización profunda que vivió nuestro país en todos los ámbitos y particularmente en educación. Eh, También se ha mencionado fuertemente la problemática del financiamiento, en el sentido de que tenemos un enfoque de sostenimiento financiero del sistema educativo que es con criterios de focalización, con criterios competitivos como el voucher, por ejemplo, por matrícula y asistencia, etc. Han habido muchas críticas a eso y también propuestas. También se ha puesto el foco en la crítica al modelo de gestión, esta lógica gerencial que que ha ido adoptando el sistema en su conjunto, y la presión sobre las escuelas también en esa misma línea. Y otro aspecto relevante, que todos estos aspectos son todos muy relevantes, muy claves para cambiar el modelo, que tiene que ver con las condiciones de trabajo docente y de los trabajadores de la educación en general, condiciones de trabajo cruzadas por precarización, por flexibilidad, por sueldos con arreglo a factores variables, en fin, que hacen que el trabajo docente esté lleno de incertidumbre muchas veces, en fin. Y todo esto está como articulado de alguna manera desde el sistema de aseguramiento de la calidad y las distintas instituciones y normativas que tiene la política pública. No obstante, esos cuatro ejes, siendo trascendentales, clave y fundamentales a cambiar, muchas veces se deja de lado el quinto eje, que yo diría que si no es el más importante de todos, a lo menos es un eje que tiene que ver con la centralidad de nuestra discusión, y por lo tanto es clave. Y me refiero al eje formativo del modelo. El modelo de mercado no es solo ganar plata con educación, el modelo de mercado es también formar un tipo de sujeto que sea proclive a ese mercado. Y entonces es fundamental hablar del proyecto educativo y por lo tanto del contenido de la experiencia educativa. Y ahí algunos conceptos con los que ha funcionado este modelo, son muchos más, pero aquí hay algunos que son bien relevantes. La idea de calidad como un concepto de origen empresarial, ¿cierto?, asociada como atributos objetivos, universales, medibles, comparables, en fin. Las políticas de estandarización que le acompañan a ese concepto de calidad. Estandarización me refiero no solo evaluativa, no solo el CIMSE o la PSU, sino que la estandarización curricular que es previa en el sentido de un constructo previo, en relación a que se evalúa de manera estandarizada conforme a un referente, y ese referente es la política curricular. Y eso es marcado porque permite fragmentar a tal punto la conducta de los estudiantes que eso haga posible medir el comportamiento de los estudiantes, que haga posible comparar su comportamiento, comparar escuelas, categorizar escuelas y ofrecer ventajas comparativas para que los clientes elijan el tipo de educación que quieren, entre comillas, ¿cierto? Entonces, muy relevante, pero además es un tipo de sujeto, ¿vale? Es decir, no solo es mercado en el sentido de que es fragmentación para medir, para controlar y para categorizar y competir, sino que además forma un sujeto fragmentado, un sujeto que aprende materia, que no es capaz de vincularse con el mundo. En fin. Otro concepto es el de eficacia escolar,
que es todo un sistema que tiende justamente a presionar a las escuelas con un régimen de altas consecuencias, de rendición de cuentas, digamos, de altas consecuencias, que termina incluso con el cierre de establecimientos. Y a todo eso se le agrega una idea de pedagogía, que es una pedagogía técnica, de ejecución, una pedagogía instrumental, al servicio de todo ese circuito, ¿ya? Entonces es muy importante no perder de vista esto para el gremio, porque nos estamos haciendo un flaco favor si solo abordamos las condiciones de trabajo o el problema de la privatización, a propósito de la propiedad, ¿cierto? Si es que no disputamos el contenido educativo de la experiencia formativa en el sistema escolar. A la larga eso termina repercutiendo negativamente en las propias comunidades y en los propios docentes que entran en una lógica competitiva de ejecución, de desprofesionalización. Entonces no son temas separados, por lo tanto nunca hay que perderlos de vista. Y, y aquí hay otro supuesto que tiene el modelo que es muy, muy importante, y es que esta concepción pedagógica ha separado la función pedagógica de la función curricular. Esta concepción del sistema educativo. La pedagogía sería una cosa, el currículum sería otra cosa muy distinta. El currículum viene como algo dado, viene de afuera, viene del sistema y de los tomadores de decisiones, usualmente sin participación o con participación exclusivamente consultiva, formal, como un ritual sin sustantividad en términos participativos, y la pedagogía sería lo que tienen que hacer las y los profesores en la sala de clase. Entonces, esa separación, que es profundamente ideológica, busca constituir un tipo de sujeto docente también. Un sujeto docente al que se le restringe su ámbito de acción intelectual y práctica, y que tiene que simplemente ser buen profesor o profesora en términos de una buena implementación de algo que viene previamente establecido. No puede tocar, no puede discutir aquello que viene preestablecido. Entonces, esa idea, que es una idea muy de las últimas décadas, profundamente nefasta para la conformación de un sistema educativo que esté pensando justamente en los sujetos, en los contextos, en las comunidades, que requieren reflexión no solo en términos de medios o técnicas o métodos de enseñanza, sino que una pedagogía que piense también la coordenada formativa, a ver qué es lo que se requiere, cuál es la necesidad educativa de esta comunidad, ¿ya? Por eso que hay que restituir la unidad entre pedagogía y currículum, una unidad que separó el neoliberalismo. Y decir también que el diseño curricular, en particular el chileno, hay otros similares, pero el chileno es uno de los más radicales en esto, condiciona de manera considerable el trabajo pedagógico docente, vale decir, es un diseño curricular que, como diría un investigador británico, Ivor Goodson, tiene un alto nivel de prescripción normativa, entonces no deja espacios para que la docencia se exprese en esta lógica que señalábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, lo condiciona, no hay una determinación, porque nada determina 100% nada, pero es un condicionamiento muy, muy fuerte. Y en este sentido el diseño curricular chileno tiene problemas estructurales, entonces es bueno mirarlo. Problemas estructurales que obstaculizan una pedagogía activa, una pedagogía contextualizadora, transformativa, en fin, crítica, liberadora, etc. Entonces, ese diseño es un problema previo a la pandemia. No es que tengamos un problema porque surgió la pandemia. Es como la pobreza y la desigualdad. No es que haya surgido pobreza y desigualdad con la pandemia. Se devela un problema anterior. Pasa exactamente lo mismo con el currículum nacional. Tiene un conjunto de problemáticas que muy rápidamente las voy a mencionar. Yo diría que la cuestión más transversal a las problemáticas que tiene el currículum, lo que lo podría definir en términos generales, es que es un currículum centrado en la enseñanza de materias y no de aprendizaje para la vida. Está completamente separado no está mirando la vida, está mirando a las disciplinas y cómo las y los profesores enseñan materias de tipo disciplinar que dialogan consigo mismas, que no dialogan ni siquiera con otras disciplinas y menos dialogan con la vida. Y en ese contexto hay disociación formativa, porque como el foco son las disciplinas, el eje de lo que se entiende como logro educativo sería lo cognitivo académico.
Y eso está expresado en un código muy concreto en el diseño curricular, que son los objetivos de aprendizaje, los famosos OA, que han tenido otras denominaciones en otros periodos, en fin, pero son básicamente lo mismo, porque este es un problema no del último diseño curricular, sino que de toda la política curricular de estos 30 años, y entonces tendríamos lo cognitivo, académico, disciplinar en un lugar visible, grueso, sólido, muy bien identificado como aquello central que se evalúa, aquello que está evaluado por pruebas nacionales estandarizadas, en fin, y las otras dimensiones están como volando, flotando en otros lugares o de las bases, o de las bases curriculares, o de los programas, o de la gestión, entonces, las actitudes, los OAT, o los otros indicadores de desarrollo personal y social, como que no tienen ninguna importancia y le piden al profesor o profesora que él o ella los integre. Entonces, y ahí sí le pasan la pelota al profesor que en esta lógica disciplinar se las arregle para ver cómo resolver eso. Bueno, el disciplinarismo y la desconexión con la realidad, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado con el titular de esta plantilla. Saturación, este es un problema grave, la cantidad de objetivos y contenidos para el aprendizaje superan la cantidad de semanas con las cuales se puede abordar, esto lo hemos visto, ya lo hemos venido denunciando hace mucho tiempo. Fragmentación entre asignaturas, al interior de las asignaturas, unidades que no se conectan entre sí, objetivos que no se conectan entre sí, en fin, entonces eso va produciendo un tipo de sujeto memorístico, un tipo de sujeto que no logra conectar las dimensiones de la realidad de la que forma parte, no logra acercarse a la realidad, no logra acercar el conocimiento a la realidad, en fin. Y hay otro rasgo que es la reiteración procedimental, ¿cierto? Que, digamos, repite habilidades que son también fragmentarias y que no logran cuajar en nada que sea sustantivo. Y para rematar, un desarrollo curricular como cobertura de contenido. Las presiones vienen desde el ministerio en sus distintos niveles, la agencia de calidad, que tiene un artículo específico, digamos, la ley de aseguramiento de la calidad, el artículo 11, letra J, que dice que la agencia velará por la cobertura de materias. La prueba SIMS es una presión para la cobertura de contenido. Muchas veces, muchos equipos directivos, no todos, por cierto, pero muchos están presionando también por este tema. Las pruebas de nivel son muchas veces pensamos en lógica de cobertura de contenido. Todo el sistema está, hay una cultura en torno a eso. Ya ahí están apareciendo estudios sobre esto que muestran esta lógica que es bien perversa. Y la pandemia genera colapso de todo esto. Con todo este modelo hacia atrás, la pandemia no hace más que producir un colapso porque no puede el sistema girar hacia otra lógica, no puede girar, le cuesta girar hacia la dimensión socioemocional, le cuesta girar hacia lo relevante, y entonces lo que hacen es un recorte. Esto yo lo he mostrado otras veces, seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes lo han visto, pero siempre yo prefiero mostrarlo porque es una evidencia bien contundente en términos de que si uno mira la columna, la primera columna que está con los círculos, donde dice total de OA, y mira hacia abajo, tiene prácticamente, sí, en todos los casos, más de 60 objetivos para 38 semanas de clases. Y cuando digo objetivos me refiero a todos los objetivos que tiene el diseño curricular, los OAT, los OA por actitud, los OA por habilidad y los OA por eje temático o contenido. Y es importante colocarlos todos porque se suman. No es lo mismo abordar un contenido disciplinar por sí solo a abordar un contenido disciplinar o un objetivo de tipo disciplinar eh, cruzando las dimensiones actitudinales o transversales, porque eso involucra mucho más tiempo. Por lo tanto, en la práctica igual se suman, ¿no? Entonces, más de 60, en algunos casos más de 70 objetivos para 38 semanas, eso es algo absolutamente irracional. Y si uno mira la columna derecha que está encerrada con círculos, se va a encontrar con que los indicadores de evaluación, que ya estamos hablando de los programas de estudio, no de las bases curriculares, son más de 100 en todos los casos, o casi en todos los casos, y en algunas ocasiones, en algunos niveles y asignaturas, llegando a 200, 300, 500, y en la guinda de la torta el lenguaje, el estado básico está al final, 613 indicadores para estas 38 semanas. Entonces esto llega a ser ridículo, la verdad. Y lo hemos denunciado y hoy día
afortunadamente distintas instancias y la literatura está comenzando a tomar esta denuncia que nosotros hemos venido haciendo ya hace muchos años. Y la propuesta del Mineduc entonces, que es la priorización, que no es más que una operación de selección, recorte o poda curricular, de objetivos de aprendizaje a partir de criterios de inclusión y exclusión. O sea, qué es lo que queda dentro, qué es lo que queda afuera, y no hay más, digamos, que ese recorte. Y el Ministerio fija dos niveles, que es el primero declarado como imprescindible, y que el único argumento es la relevancia disciplinar, en términos de que eso sería lo que hay que enseñar, no hay más discusión sobre aquello, y en cada nivel, entonces, lo que se selecciona es importante porque sirve para el nivel siguiente, para la asignatura, digo, para cada nivel de enseñanza me refiero. O sea, lo que se selecciona para primero básico está allí, y no se dice por qué, pero que es relevante para lo que se tiene que aprender en segundo básico. Y lo que está en segundo básico es relevante para lo que se tiene que aprender en tercero básico, pero no hay ningún argumento de fondo de por qué eso está allí. Y eso es declarado como imprescindible, y luego un segundo nivel que ya sería prescindible, a pesar de que no lo declara explícitamente, pero es una inferencia lógica, ¿cierto? Esto sería un segundo nivel, y el criterio ahí para seleccionar objetivos es de pertinencia e integración, vale decir, aquello que es pertinente para los sujetos, para las comunidades, aquello que puede ser integrado con otras asignaturas, que puede provocar este diálogo, esta pedagogía de la conexión, está declarado como prescindible. Y esos son los dos niveles. Luego, si tomamos un ejemplo, octavos básicos en el área de ciencias naturales, lo que hay hoy día son 32 OAT, 8 OA por actitud, 13 OA por habilidad, 15 ejes perdón, objetivos por eje temático, que serían como los disciplinares, ¿cierto? Total 69 OAT. Si tomamos el priorizado, tenemos en ese mismo nivel lo que es imprescindible, lo que está declarado imprescindible serían 3 OA. El segundo nivel, que sería pertinencia e integración, son 5. Esto eventualmente podría quedar fuera, si es que no alcanza el tiempo. Y lo que queda definitivamente fuera, perdón, eso da un total de 8A, y lo que queda definitivamente excluido son 7 objetivos de aprendizaje. Todo esto centrado solo en la columna de objetivos de aprendizaje temático, porque los otros se supone, y lo declara la propuesta, que tienen que ser integrados. Entonces, en rigor, no son 8 OA, sino que habría que sumarle a los 8 OA todos los OAT, los OA por actitud, los OA por habilidad. Y es una cosita que no se ha dicho, pero que es bien relevante. Por eso es que el ejercicio cuantitativo no cuadra por ninguna parte, este enfoque cuantitativo de priorización. Y si miramos adentro, un ejemplo de lo que se declara imprescindible, el OA5, por ejemplo, porque esto no es más que eso, un ejemplo, desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, considerando estructuras, células eucariontes, tipos celulares. Es un poquito más largo, pero es un resumen. Y como ustedes pueden ver, es un objetivo típicamente disciplinar, no tiene ninguna conexión con el resto del cuerpo, no tiene ninguna conexión con el resto del ambiente, con la vida, con la sociedad, con nada. Y si miro un objetivo que es declarado prescindible, el OA6, por integración y pertinencia, investigar experimentalmente y explicar las características de los nutrientes, carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera, en los alimentos y sus efectos para la salud humana. O sea, aquello que se declara prescindible es exactamente aquello que es infinitamente más relevante para un sujeto. Y para rematar este asunto, lo que queda ya completamente excluido, otro ejemplo de lo excluido, el OA7, analizar y evaluar basándose en evidencias los factores que contribuyen a mantener un cuerpo saludable, proponiendo un plan que considere una alimentación balanceada, un ejercicio físico regular, evitar consumo de alcohol, tabaco, drogas. O sea, si uno mira esto, uno se pregunta en qué está pensando el Ministerio de Educación. Claro, y la respuesta es bastante lógica. Lo único que le interesa es que en las escuelas se siga pasando materia y que los sujetos no aprendan a vivir y a convivir consigo mismo y con los demás. Que no aprendan a comprenderse, a cuidarse, a cuidarnos colectivamente
y a establecer una relación entre lo que hacemos y el mundo que estamos construyendo, la sociedad que estamos construyendo. Eso es lo que no le interesa al Ministerio de Educación, si es que yo miro estos criterios de selección. La propuesta que hemos levantado desde el Colegio de Profesores, y que, insisto, recoge varias elaboraciones que hemos venido haciendo varios de nosotros en nuestros distintos espacios de trabajo. Yo en particular trabajo en la UNCE y participo de espacios de investigación educativa, en políticas curriculares, y varias de estas cosas las hemos venido escribiendo, publicando, investigando. La idea de nuclearización es distinta a la de priorización porque plantea la posibilidad de integrar los elementos esenciales de los saberes y propiciar una comprensión global del conocimiento, no fragmentaria, y poner todo eso al servicio de la relación con el mundo. Vale decir, hace tres operaciones que son muy relevantes a nuestro juicio, ¿cierto? Que rescatar lo esencial del saber, propiciar una comprensión global, ¿cierto? Integrar y al mismo tiempo vincular con la realidad. Y eso nos abre educativamente un montón de opciones que tienen que ver con poner foco en lo socioemocional y una serie de cosas más que vamos a mencionar. Entonces, la idea el concepto de nuclearización es un concepto reciente en el país, pero la idea de aprendizajes nucleares, globales, holísticos, contextuales, tiene una larga tradición, no solo en las últimas décadas o el último siglo, digamos, en torno a la pedagogía activa, las pedagogías críticas, en fin, sino que mucho antes, varios siglos atrás, esta idea de lo global, por ejemplo, es una idea de Comenius para acá, siglo XVI para acá, digamos. Entonces, no es algo nuevo. Y rescatamos aquí un fragmento, una cita de un informe de la Mesa de Desarrollo Curricular del año 2016, que reunió a especialistas en currículum y a otras autoridades, que tiene que ver justamente, un informe convocado por el propio Mineduc, que tiene que ver con la idea de aprendizajes nucleares tal como está señalado ahí en negrito, ¿cierto? Después yo voy a, digamos, dejar disponible esta presentación ahí para que puedan mirar con detalle. Me queda poco tiempo, así que voy a ir rápido. Y esta idea de nuclearidad o de aprendizajes nucleares o nuclearización curricular en este caso tiene algunos principios de la base. Poner foco en la transversalidad, poner foco en la integración curricular o de asignatura, poner foco en la contextualización y problematización del conocimiento, foco en el desarrollo del pensamiento crítico, en la multidimensionalidad del aprendizaje, y dentro de eso un capítulo muy relevante tiene que ver con lo socioemocional, sobre todo en este contexto. Los criterios son tres para nuclearizar, para tomar el currículum, para tomar los objetivos de aprendizaje y nuclearizarlo, por integración de asignaturas a través de actividades, vale decir que hagamos una secuencia de actividades donde dialogue matemática, lenguaje, historia. Eso es parte de la experiencia de los docentes, lo han hecho muchas veces, y este es el minuto esta es la ventanita de oportunidad para hacerlo. Por categorización de saberes, esto es seleccionar los conceptos que son más relevantes de un campo temático, de un conjunto de OA, y poner foco en enseñar conceptos centrales o categorías y no en enseñar materias, ejemplificarlos con la vida de los sujetos, etc. Y otro criterio de nuclearización es por reelaboración e integración de objetivos de aprendizaje, vale decir, tomar 2, 3, 5, 6, 8 OA y transformarlos en 1, 2 o 3, ¿ya? Eso también se ha hecho y hoy día hay muchas experiencias que ya se están realizando. El ejemplo de lo primero, ahí hay una secuencia de actividades que tiene que ver con comentar una lectura, y hay un conjunto de preguntas como qué está pasando en el mundo, que debemos estar más encerrados en casa, qué medidas sugiere el cuento para combatir el virus, cómo nos sentimos, y ahí se van abordando distintos aspectos, ¿cierto? Sugerencia, enumerar rutinas y hábitos, plasmarlas en el calendario semanal, personalizar con dibujos, etc. Y ahí está lenguaje, arte, historia, geografía y la dimensión socioemocional que nunca debe dejarse fuera. El ejemplo de categorización de saberes, ahí hay un objetivo bien gigante en historia, geografía y social en segundo medio, y lo que hacemos es tomar los conceptos centrales de COA que tienen que ver con el periodo de entreguerras y un montón de información y materia que hay ahí, que yo soy profesor de historia y geografía, y es efectivamente un tema que cuesta muchísimo abordar,
y seleccionamos allí 3 categorías. Las categorías son conceptos, pero son conceptos centrales, conceptos articuladores. Entonces, de acuerdo a la literatura. Entonces, transformación cultural, vanguardias artísticas, cultura de masa sería, y ahí trabajar con eso y trabajar con ejemplos de la vida cotidiana y ocupar el periodo entre guerras simplemente como contexto para hacer referencia, pero no pasar materia en torno a eso. Y este es un ejemplo que hizo una profesora de una escuela de Renca, la Escuela Domingo Santa María de la comuna de Renca, tomó 8 OA de lenguaje, centrado en estrategia de comprensión, en ampliar el repertorio literario, profundizar comprensión, textos no literarios, en fin, un montón de objetivos de aprendizaje, están resumidos, incluso bastante más largos. Tomó esos 8 y los transformó en 2. Comprender textos leídos aplicando estrategias de comprensión lectora y determinando el significado de palabras nuevas a partir de un amplio repertorio de textos literarios y no literarios que permitan aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su integración. Ahí está integrado por lo menos 6 OA anteriores y los otros 2 que tienen que ver con el eje escritura, escribir creativamente, revisar y editar textos y narraciones, para satisfacer un propósito para transmitir con claridad sus ideas, relatos y experiencias personales. Y chao, digamos, eso es básicamente. Lo demás es reiteración procedimental, que era lo que habíamos señalado como crítica al currículum. Ejemplo de estrategias, no me voy a tener eso porque Rosita lo va a comentar después, pero lo que hemos levantado, bueno, ¿con qué estrategias pedagógicas movilizamos estos 3 criterios de realización? Problemas socialmente relevantes, que tienen que ir con todas aquellas cosas y dilemas que nos afectan como sociedad, contenidos controversiales, aquellas cosas que provocan disenso y disputa, pugna sobre su sentido en nuestra sociedad, y contenido emergente, que son aquellas cosas que van apareciendo en la propia vida escolar y en la propia comunidad, en su entorno, en el territorio, y que aparecen como cuestiones importantes. ¿Ya? Ahí están los ejemplos, y voy cerrando. Tomé el ejemplo de la profesora, y esto es responsabilidad mía si me equivoco, pero tomé ese ejemplo de OA nuclearizado, comprender textos leídos aplicando estrategia de comprensión lectora, determinando el significado de palabras nuevas a partir de un amplio repertorio de textos literarios y no literarios que permitan aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. Entonces, pegué una noticia ahí de la tercera del 11 de junio que dice: nueva metodología de conteo de fallecidos por coronavirus revela que hubo 10 días consecutivos con más de 100 decesos. Y ahí pongo los cuerpos de la noticia, con la información básica. Fíjense, si ustedes se fijan, son cuerpos muy acotados, la idea es no saturar de información, y que va dando cuenta de cómo ha ido cambiando, entre comillas, esta metodología, y ahí uno podría ver sobre eso, a propósito de la comprensión lectora, el tipo de texto, la información principal, la intención comunicativa, qué es lo que nos han querido decir con esto, dónde está la intencionalidad, en fin, integración curricular, ahí está, aparte del lenguaje, por cierto, matemática en las operaciones de conteo, de suma, multiplicación, en fin, historia, bueno, ciencia. El contexto está ahí, estoy aquí revisando los criterios, los principios curriculares que señalé hace un rato, ¿cierto? Integración curricular, contextualización, una situación de la realidad que está afectando a la población, ¿vale? Si estoy seleccionando algo en la realidad que es relevante, problematización, análisis complejo de un dilema o desafío, transversalidad, que se puede levantar desde ahí, autocuidado, pensamiento crítico, conciencia social, y un largo etcétera que se puede abordar a partir de esa sola noticia. Multidimensionalidad, la dimensión socioafectiva, qué nos pasa, qué nos parece, cómo nos afecta, cómo nos sentimos angustia, cuáles son las emociones que nos cruzan, en fin, con esa pura noticia. Y con 6 OA, que están nuclearizados en el ejemplo que daba anteriormente. Y la estrategia, problema socialmente relevante, uno lo puede abordar por ahí, como una estrategia de problema socialmente relevante, o como una estrategia pedagógica de contenidos controversiales, porque esto ha provocado mucho debate, o como una estrategia de contenido emergente, si es que uno hace una indagación con los estudiantes previamente y recoge sus intereses. Ya, creo que si me pasé, espero que no haya sido tanto. Pero eso es básicamente la idea
de esta nuclearización descansa en una crítica de fondo a la política educativa y curricular, y se sostiene en otro concepto de educación que tiene esos principios que yo señalaba, y es perfectamente posible abordarlo a partir de la realidad y no seguir en la lógica de ciencia de materia. Eso en la presentación. Me gustaría, no sé si hay dudas, consultas, comentarios, en fin. Muchas gracias por la atención. Gracias, Miguel. Bastante completa la presentación. De todas formas, nos parece muy importante dar la posibilidad de preguntas, consultas, por supuesto, a través del chat, que ya se señaló, está en la parte de abajo, a mano derecha, se pueden hacer las consultas y les vamos a ir haciendo directamente a Miguel. Mientras ustedes escriben sus preguntas, yo quiero aprovechar de presentar, ya conocen a Miguel, ya lo vieron, digamos, su presentación, pero nos parece importante recordar que Miguel Caro es magíster en educación, es también actualmente doctorante, está haciendo sus estudios de doctorado en la UNCE, participa en varios círculos de investigación, ha realizado varios escritos, es un importante investigador hoy día del Colegio de Profesores, porque también trabaja en nuestro departamento de educación, ¿ya? Desde la última elección, desde cuando asumió Mario la presidencia, se integra al departamento de educación, y nos parece muy importante el aporte que también ha hecho allí, en este caso, Miguel. Así es que, gracias, Miguel, por tu participación, y vamos a ver si hay preguntas. Nos parece importante recordar también que toda la presentación se va a enviar posteriormente a cada uno de quienes estamos participando en este curso, ¿ya? Aquí veo una pregunta, dice, la función pedagógica separada de la función curricular. ¿Podemos decir que esta situación es la génesis de la discusión? Entiendo que este punto es la fundamentación ideológica del ser humano en construcción. ¿Qué autores, pensadores, proponen esta visión y cómo se contrapone con lo propuesto por el Minedu? Miguel. A ver, no alcancé a tomar nota, pero estoy aquí mirando el chat también. ¿Ya? Y claro, voy a partir por lo central, y es que el origen de este problema tiene que ver efectivamente con la separación entre la función pedagógica y la función curricular. Pedagogía sería lo que hacemos en la sala de clase, y currículum es una cuestión que no le corresponde a los profesores, y simplemente ser buen profesor es implementar eso que diseñaron otros. Y eso es el origen de todo esto, porque justamente es funcional a la idea de una educación estandarizada. Es funcional al CIMSE, es funcional a la categorización de escuelas, es funcional a la formación de un tipo de sujeto que no comprende el mundo, que la escuela no le sirve para comprender la vida, para comprender críticamente la vida. Y para eso se requiere un tipo de profesor simplemente ejecutor o ejecutora, que no reflexione y que, ojo, aquí hay que hacer la distinción entre contextualización curricular y contextualización didáctica. A ellos les interesa la contextualización, pero la contextualización didáctica, no la curricular. Vale decir, cómo yo flexibilizo mis métodos, cómo pienso solamente en los medios, en las estrategias, para enseñar algo que ya está previamente definido. Entonces, eso sería contextualización didáctica. Pero la contextualización curricular implica mover, movilizar, cambiar, modificar, desplazar saberes e introducir nuevos saberes que tienen que ver con el contexto. Y eso supondría, por ejemplo, la posibilidad de construir objetivos de aprendizaje o reelaborarlos, como estamos viendo en los ejemplos que hemos mostrado. De hecho, si ustedes se fijan, los objetivos de aprendizaje son sagrados, no se pueden tocar. Así está establecido en la LEGE, artículo 30, 31, 32 y artículo 46, ustedes lo revisan, sí, prácticamente se pena con las penas del infierno, incluso se amenaza ahí en la ley con quitarle reconocimiento legal al establecimiento que no aborda el currículum tal como está establecido. Está protegido por la ley de aseguramiento de la calidad. Esto es tan así porque se habla mucho de que el currículum chileno tiene flexibilidad, que las escuelas pueden tomar decisiones, pero esta rigidez, esta estandarización curricular es tan grave que en medio de una tragedia como es la pandemia, tuvieron que recurrir al Consejo Nacional de Educación para pedir permiso para poder recortar un poco el currículum. Y si ustedes miran los documentos de la priorización,
dice textualmente, esto no es una reforma curricular, esto no es un ajuste curricular, esto no es una modificación, esto es simplemente una cuestión puramente transitoria y vamos a volver al mismo currículum apenas pase. Entonces, se protegen por todos lados. Fíjense ustedes que no es menor pensar que esto está en una ley orgánica constitucional de enseñanza. O sea, ese es el problema que tiene. Modificar una ley orgánica es casi imposible en Chile. Entonces, es tan relevante que ahí está justamente el origen del problema. Y bueno, hay autores en distintas tradiciones activas y críticas que desde hace muchas décadas vienen planteando la idea del profesor como profesional del currículum, y no solamente el profesor como profesional de la enseñanza. ¿Me explico? Vale decir, como alguien que toma decisiones, que tiene que ver con su comunidad, con su contexto, y esas decisiones no son puramente didácticas o metodológicas. A nivel nacional, bueno, la maestra Viola Soto fue una promotora de esto por décadas, con las pedagogías experimentales. Rolando Pinto tiene muchas publicaciones sobre este tipo de temas a nivel internacional. Michael Apple tiene un libro, tiene varios libros, uno de ellos es Escuelas Democráticas del año 2005, que es un clásico que yo recomiendo, porque ahí vienen ejemplos de cómo vincular los contenidos disciplinarios con el contexto, porque, ojo, no se trata de dejar fuera los contenidos disciplinarios, no se trata de que los estudiantes, las y los estudiantes no aprendan eh, campos de conocimiento que vienen de las disciplinas, sino que se trata de rescatar aquello que es esencial de eso y ponerlo al servicio del contexto. Hay harta literatura sobre eso. Estaba mirando una pregunta para arriba, si es que se podía trabajar la nuclearización con los imprescindibles. El problema es que trabajar la nuclearización con los imprescindibles, que ya priorizó el ministerio, tiene una dificultad, que deja cuestiones esenciales que pueden ser muy relevantes, por ejemplo, elementos del contexto. O sea, todo aquello que es contextualizable e integrable con otras asignaturas queda fuera de lo imprescindible, o a veces incluso queda completamente fuera del segundo nivel de priorización. Por lo tanto, yo diría que no es recomendable nuclearizar porque la cantidad es mínima. De hecho, son 2, 3 objetivos, y en algunos casos, por ejemplo, el lenguaje dejan casi todo el eje de escritura fuera. Vale decir, las y los estudiantes no podrían expresar lo que les pasa con el coronavirus a nivel de una escritura, porque los objetivos de escritura están prácticamente excluidos. Entonces, yo diría que, tal como lo están haciendo en varias escuelas, lo que hay que hacer es tomar el conjunto de los OA y limpiar todo, porque hay muchas cosas que sobran, producir un nivel de generalización y rescatar 1, 2, 3 objetivos, y con eso dar espacio para que haya mayor posibilidad de profundizar, de vincular con lo socioemocional, desde una perspectiva más global. ¿Mm? No sé si se me queda alguna pregunta, Carlos, o alguien. Sí, aquí estoy viendo, Miguel, plantea cómo es posible promover espacios participativos con enfoque de formación integral y para la vida, cuando tenemos directivos que promueven espacios de temor a través de represalias o a funcionarios más críticos, y que incluso son respaldados por superiores, oídos sordos a constantes quejas al respecto. Por ende, los estudiantes no poseen espacios de expresión libre si los funcionarios se encuentran completamente atados de manos también. Eso es lo que Claro. se plantea en la pregunta. Sí, mira, es una pregunta muy importante porque está como en la médula del sistema educativo. Esta pregunta ratifica de que, junto con pelear, porque hay que hacerlo todos los días por las condiciones laborales de los docentes, etcétera, por recuperar las escuelas para el Estado, en fin, pero podríamos tener un Estado autoritario igual, y un Estado neoliberal como el que tenemos hoy día. Entonces, esto muestra que el eje formativo es tan importante porque ahí hay una clave que tiene que ver con la democratización del espacio escolar. Y esa es una pelea estratégica que tiene que dar el profesorado, que tenemos que dar como profesores, que es abrir espacios democráticos en las escuelas. Por lo pronto, hay uno de los argumentos y de los, digamos, elementos que se aprobó en la propuesta de priorización. Dice, no tengo aquí en este minuto la cita textual, pero ustedes pueden revisar el documento. Dice, esta priorización es una propuesta. Las escuelas, dice, o el sistema escolar tiene atribuciones para generar otras propuestas.
Entonces, eso que está escrito ahí y sancionado por el propio Consejo Nacional de Educación, creo yo que puede servir de argumento para decir, director o directora o señores y señoras del equipo directivo, este no es un mandato, de hecho lo dice expresamente, esto no es mandatorio, lo dice textualmente, y por lo tanto, démosle una vuelta a este asunto. Me han estado llamando de escuelas, de varias escuelas del país, de regiones, para conocer esta propuesta, porque están empezando a convencer a directores que en un comienzo estaban reticentes, a convencerlos de esta necesidad. Ahí hay un problema de fondo que es estratégico, que requiere un cambio estructural, que es la democratización del espacio escolar. Yo no podría decir que eso no es un problema, por lo tanto, probablemente en muchas escuelas esto no se va a poder hacer, pero sí, comillas, legalmente es posible, porque lo que aprobó el Consejo mandata a que las escuelas puedan hacer sus propias propuestas. Entonces ahí hay un espacio de posibilidad que yo creo que hay que utilizar. Ahora, en el mismo tenor, Miguel, hay otra pregunta acá que dice, que me parece importante plantearla. ¿Qué experiencias existen al respecto de lo que usted plantea? A ver, hay una larga trayectoria, es decir, como en el más largo plazo, digamos, hacia atrás, hay una larga trayectoria de escuelas, algunas de ellas llamadas alternativas, yo prefiero, no sé si ese es el mejor concepto, y que trabajan con modelos donde toman decisiones curriculares. Muchas de ellas son particulares subvencionadas, algunas de ellas son privadas y que tienen un enfoque crítico y que vienen hace muchas décadas tomando decisiones en esta materia, pero también hay experiencias en escuelas públicas. Yo en lo personal he trabajado con algunas de ellas. Hay un ejemplo emblemático, yo creo, el Liceo Confederación Suiza en Santiago, que levantó una propuesta donde puso la transversalidad como algo que articulaba al currículum, generó tres grandes ejes que son género, eh, el eje de derechos sociales, derechos en general, y el eje de, no recuerdo en este minuto el tercer eje que plantea este establecimiento, pero esos ejes son los que articularon el currículum y se levantó una propuesta de talleres GEC, pero también una propuesta de planificación curricular y didáctica de las asignaturas en clave de integración, instalaron núcleos problemáticos, vale decir, y como el Confederación Suiza hay un montón de experiencias que lo vienen haciendo, estoy hablando de experiencias nacionales. Experiencias internacionales hay muchísimas, porque yo diría que el currículum chileno es uno de los más prescriptivos en el mundo. Es cosa de mirar al lado, no hay que ir a Finlandia, que obviamente está esta mirada, sino que Bolivia, que levantó una propuesta de currículum biocéntrico, individuo, comunidad, naturaleza, cosmos, y a partir de eso levantó cuatro grandes ámbitos. Al interior de los ámbitos dialogaban las asignaturas, vale decir, no hay evaluación por asignatura, sino que hay evaluación por ámbito. Los profesores y profesoras participan del proceso de construcción de objetivos de aprendizaje, y es un modelo socioproductivo comunitario. Y entonces, y está aquí al lado, digamos, nosotros podríamos mirar, si ustedes se meten a la página de, digamos, a internet, van a encontrar ahí ejemplos del diseño curricular, objetivos de aprendizaje en matemática, por ejemplo, están cruzados con temáticas de descolonización, cambio cultural, etcétera, que no tienen que ver solo con la enseñanza disciplinar de la matemática. Entonces, ejemplos hay muchísimos. El propio Michael Apple en escuelas democráticas también reporta una gran cantidad de ejemplos sobre esto. En fin, podríamos estar hablando largo rato y entonces no es un problema de que sea imposible, que sea como una teoría. Mira, una teoría muy buena, pero en realidad no se puede decir, se puede realizar no exenta de conflictos, no exenta de arremetidas de las propias autoridades a veces educativas, pero bueno, pero cambiar la pedagogía supone conflicto, no va a estar regalado este espacio, hay que pelearlo, hay que disputarlo, y por eso hay que poner la centralidad en el proceso formativo. Exactamente. Bueno, Miguel, estamos ya un poco en la hora. También recordar que están las escuelas integrales en México, que hay una experiencia muy interesante en la misma línea. Desde la perspectiva también inicial, todo lo que fue la propuesta de la educación bolivariana en algún momento en Venezuela, también se tomaba un poco mucho de estos lineamientos. Y por último, estamos en honor al tiempo, lamentablemente, Miguel, podríamos continuar, pero tenemos que seguir con el programa.
La última pregunta, hay varias más, pero las vamos a ir viendo posteriormente. Esta propuesta dice, ¿es solo una postura crítica o es para cambiar lo establecido? Sí, buena pregunta, porque suele a veces pensarse que el concepto de lo crítico es solo oposición, es solo negación. Y si uno revisa la larga literatura de la teoría crítica y del paradigma crítico, se da cuenta también que el paradigma crítico formula un programa de transformación, vale decir, plantea valores, principios y lineamientos incluso de políticas públicas que tienen que ver con un nuevo tipo de sociedad. Y como ustedes pudieron observar, aquí nosotros no estamos criticando la priorización exclusivamente del Mineduc. Estamos criticando la priorización y estamos levantando una propuesta distinta que va no solo en la lógica de enfrentar la pandemia. La propuesta nuestra tiene que trascender a la pandemia, porque si no vamos a volver a lo mismo. Vamos a la nueva normalidad, vamos derechito a la nueva normalidad, y la nueva normalidad es seguir como vivíamos, pero con el temor al virus. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no solo es pensar en un diseño de contingencia, sino que tenemos que pensar en un diseño estratégico de transformación. Por eso los principios curriculares que estaban a la base de esta propuesta, que van mucho más allá de las complejidades que tiene la pandemia, porque ojo, hay gente, hay miles de niños y niñas, de familias, que viven esta misma situación muchísimo antes de la pandemia, que no tienen recursos, que tienen una serie de precariedades que no les hace, no les permite, digamos, conectarse adecuadamente con el proceso educativo, etc. Por lo tanto, esto tiene que trascender. Y por ahí, entre medio de una pregunta asociada a los servicios locales. Muy importante también esa pregunta porque hay que disputar el espacio de la educación pública. Esto debiera ser política para los servicios locales, a lo menos, de ahí hacia arriba. Entonces, claro, la clave propositiva es fundamental, por eso que lo que nosotros estamos mostrando acá no es simplemente seguir criticando al ministerio, que lo vamos a seguir haciendo porque consideramos que hay un problema de enfoque, de paradigma, que no compartimos, pero tenemos que tener la capacidad de proponer. Si no proponemos, estamos perdidos. Por eso que al Colegio de Profesores le ha interesado, digamos, desarrollar este proceso de construcción de alternativas. Exactamente. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Sabemos que sigues con nosotros, así que posteriormente, si es necesario, por cierto que vamos a requerir también que nos respondas algunas otras dudas. Continuamos con nuestro programa. Queremos ver ahora lo referente a las estrategias particularmente pedagógicas que emanan a partir de esta propuesta. Y para ello quiero dejar con ustedes a Rosita María Montesinos. Rosita María Montesinos es docente de artes visuales, tiene también un magíster en la Universidad de Barcelona y actualmente ella es directora ejecutiva de la revista Docencia, que es la revista pedagógica del Colegio de Profesores. Así es que, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Rosita Montesinos. Hola colegas, ¿cómo están? Los saludo a todos. Agradecer a Miguel que hizo una excelente presentación. Él no lo hice, pero él ha estado muy a la cabeza y liderando este equipo de trabajo que ha hecho la propuesta de educación y ha tomado la dirección que ha hecho el magisterio y ha elaborado esta propuesta, así que nada, excelente docente. Y vamos a ir entonces con las estrategias pedagógicas. Para eso voy a compartir pantalla. A ver si me resulta. Eso. ¿Se ve? A ver. ¿Ven la pantalla? No. Sí, Rosita, pero está en negro todavía. Falta el contenido, Rosita. Se está cargando. Dale tu mail. No. ¿Pueden silenciar los otros micrófonos, por favor? Sí. ¿Se ve? Yo no veo nada. ¿Leticia? No se ve, Rosita. Quedó pegado, parece. No sé si Leticia nos puede ayudar. Yo veo la
Veo la pantalla pegada. Ya. Leticia, ¿puedes tú Sí. mostrar desde la hoja 5 en adelante? Ok. Yo no veo igual. No veo lo que estás presentando. No, porque lo estoy recién instalando. Ah, ya. Por ahí se ve algo. Desde las 5. Sí. Ahí se ve. Yo no la veo, pero Maximiza. voy a asumir que está en la 5, ¿no? Sí. Leticia, ¿puedes ampliar Ahora se ve. Sí, pero si puedes ampliar la presentación a pantalla completa, se ve solamente un fragmento y el resto de tu escritorio. Está en pantalla completa, Gus. Yo estoy viendo un tercio de la presentación y el resto Compartir la ventana más que la Querida, pantalla. querida Leti, tienes que minimizar la pantalla grande, la blanca, y la rosadita, abrirla, por favor. ¿Aló? Va, aló. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahí estamos, Ya. perfecto. Ahí sí. ¿Esa es la 5? Ahí. Este enfoque no prescinde del currículum Sí. oficial. Ya. A ver, tal como decía Miguel, no, esta propuesta lo que hace es, la propuesta de nuclearización y la propuesta de estrategias pedagógicas, las estrategias pedagógicas que vamos a presentar ahora, si bien trabaja con el currículum, no se enmarca dentro de la lógica de la cobertura curricular. Y eso es súper claro que lo tengamos en cuenta, porque esa es la lógica que hace daño y que creemos que además ha levantado, o sea, la cual ha levantado una fuerte crítica al colegio con respecto a que en estos contextos seguir con esta lógica de cobertura curricular es imposible. Si ustedes se dan cuenta, en el portal de acompañamiento, en el contexto del COVID, está toda la propuesta pedagógica, pero también hay una propuesta de acompañamiento en este contexto, y es importante mencionarlo, porque si bien esta propuesta comienza se inicia en este contexto de COVID y está pensada en un largo aliento, es imposible seguir pensando en las lógicas de cobertura curricular. Ya era imposible seguirlo pensando antes, entonces en el contexto de pandemia se vuelve aún más impracticable y lógica con respecto a la educación que queremos. ¿Puedes avanzar, Leti, por favor? Entonces, gracias. Tenemos 3 estrategias pedagógicas, que son los contenidos controversiales, los problemas socialmente relevantes y los contenidos emergentes. ¿Puedes avanzar? Ya. Entonces, las estrategias pedagógicas, tenemos los contenidos controversiales. ¿Qué son las estrategias pedagógicas? Son formas como vamos a abordar la nuclearización y son formas además de abordar los contenidos con respecto a el currículum. Y el primero, esto todo está en la página web del plan de acompañamiento del magisterio en el contexto del COVID. Ahí hay ejemplos, hay distintos elementos que ustedes pueden sacar, hay literatura recomendada, que pueden profundizar lo que yo voy a explicar ahora. Y hay ejemplos además de planificaciones de clases por niveles. Y es súper importante además invitarlos a las personas que están con interés de producción de material, que nos puedan enviar el material y esto se pueda ir enriqueciendo, aportando y avanzando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los contenidos controversiales son aquellos contenidos que provocan especial tensión en aquellos que, en esto que presentamos. Por ejemplo, un contenido controversial sería la adopción homoparental. ¿Qué quiere decir esto? Ah, perdón, voy a poner la cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que son contenidos que no generan
consenso en la población, y más bien lo que hacen es que generan controversia. Entonces la forma de abordarlo es a través de preguntas o círculos de diálogo. O sea, aquí lo que no se pretende es llegar a un consenso con respecto a cuál es la opinión acerca del tema controversial, sino que es producir el diálogo. De hecho, las estrategias de abordaje son el debate, juegos de roles, la argumentación. Entonces, lo que se pretende es poder profundizar con respecto a esta controversia y cuáles son las distintas posturas que hay, cuáles son las razones que amparan las distintas posturas, cuáles son las razones ideológicas y cuál es en el fondo lo central que produce controversia. Si avanzamos, Leti. Y ahí tenemos, hoy yo lo veo muy pequeño, pero ahí tenemos una planificación que es de primero básico. Esta es de los estereotipos y los roles, ¿cierto? Entonces ustedes ven ¿qué es lo que hace esta planificación? Esta planificación toma distintas disciplinas, por ejemplo, artes visuales, espérate que la voy a ver desde acá. Claro, toma artes visuales, ciencias físicas y químicas, historia y geografía, lenguaje y comunicación, matemática, y elige sus objetivos de aprendizaje, o sea, define cuál es lo que toma, y genera una actividad central con una actividad inicial, que aquí en este caso es muy simple, que es un cuento que está en YouTube. Es un cuento acerca de una niña pequeña que quiere ser sopladora de vidrio, y desde ahí, a partir de esa actividad inicial, genera distintas actividades para abordar este contenido controversial que son los estereotipos y los roles asignados a cada género. ¿Se fijan? Entonces, lo que va haciendo es que agrupa disciplinarmente, vincula disciplinarmente con una actividad y ve distintos objetivos de aprendizaje, pero además ve este contenido que es un contenido controversial, o sea, permite debatir, permite establecer distintos puntos de vista. Esto está pensado en el contexto de pandemia. Entonces, si ustedes ven, son distintas actividades, son 5 actividades que se sugiere hacer una cada día, en contexto de la familia, pero esto también uno lo podría plantear dentro de la sala de clase, esa es la idea. ¿Puedes avanzar a la siguiente, Leticia? Listo. A la siguiente, contenidos emergentes, por favor, esa. Contenidos emergentes. Entonces, de los contenidos emergentes los vamos a definir, que son son aquellos contenidos que surgen de las ideas y necesidades de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente abarca un tema, por ejemplo, en este caso, la pandemia, y desde ahí surgen él investiga y elabora instrumentos que les permitan de algún modo reconocer cuáles son las temáticas que se presentan o que generan principal interés por parte de los estudiantes, que principalmente son preocupaciones, son intereses, son dudas, son elementos que son primordiales para los estudiantes. Y desde ahí tenemos 2 tipos como de saberes, que son los saberes primarios, los vamos a llamar así, que son las preocupaciones, intereses o desafíos de los propios estudiantes, o sea, son de nuestros niños, y los que son como ampliados, que son la familia, de los entornos, de los círculos que rodean a nuestros estudiantes, puede ser de las comunidades también. Vamos a ver también un ejemplo de programación, Leti, si puedes avanzar una, por favor. Eso. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una planificación que es de 4º básico, y si ustedes ven, toma los objetivos de aprendizaje de educación física, de ciencias naturales y de orientación, y los selecciona los objetivos de aprendizaje que son de interés, y genera pasos para la indagación.
O sea, por ejemplo, aquí realiza una encuesta donde identifica los ámbitos, luego realiza una encuesta a las familias, ¿se fija? Y genera una actividad también inicial. Y esa actividad inicial involucra todas estas disciplinas que vimos, pero además involucra estos contenidos emergentes, estos contenidos que surgen a partir de estos instrumentos que yo tomo con mis alumnos. O sea, genero yo un tema, acoto el tema y desde ahí elaboro un instrumento de preguntas, cosa que la continuación de esa planificación o el abordaje de ese tema que yo estoy eligiendo se hace a partir de esta indagación que genero con los estudiantes. Entonces, es una cosa bastante interactúa con los estudiantes porque son ellos los que generan los insumos para generar esa planificación. Y por último, si puedes avanzar, Leti, la siguiente, por favor. Son los problemas socialmente relevantes, que los vamos a definir como fenómenos o dilemas significativos para la sociedad. Por ejemplo, un problema socialmente relevante sería el COVID-19. O sea, son problemas que presentan grados de dificultad, que son globalizadores muchas veces, y presentan desafíos para su comprensión o resolución. Aquí es súper importante hacer como la diferencia, porque, por ejemplo, los problemas socialmente relevantes son problemas que afectan a la población, pero a diferencia de los contenidos controversiales, muchas veces puede haber confusión, los contenidos controversiales presentan ciertas diferencias de opinión y no existe acuerdo, mientras que los problemas socialmente relevantes existe un acuerdo, o sea, son reconocidos por la población como fenómenos o dilemas significativos para la sociedad. Entonces, indistintamente que uno no tenga todos los elementos para la comprensión del fenómeno, pero son reconocidos así. Esa es la diferencia. Avancemos una, Leti, por favor. Aquí tenemos una planificación de primero medio. En esa planificación, si ustedes ven, tienen una actividad inicial, que es un material motivador, que son grandes pandemias para la historia, es un documental, y toma distintas asignaturas, por ejemplo, artes visuales, historia y geografía, lenguaje y comunicación, y define los objetivos de aprendizaje y genera, bueno, también define su transversalidad y genera también actividades, pero actividades en las cuales se desprenden distintas acciones en estas disciplinas que vamos trabajando, pero con una sola actividad inicial. Porque ese es finalmente como el centro de interés de esta estrategia, es cómo se aborda de manera sintética, vinculante, contextualizada, distintos elementos, tal como decía Miguel, lo que genera la propuesta ministerial, que es la que nosotros miramos con bastantes críticas, es que descontextualiza los saberes y pone a las disciplinas como si fueran contextos y saberes que son totalmente alejados de la vida en general. Entonces, ¿qué es lo que hace estas propuestas? Estas propuestas van generando esta integración de los saberes, van contextualizando y van generando actividades muy simples que permitan integrar ese conocimiento. Además, poniendo en relevancia también una actividad protagonista del estudiante, o sea que el estudiante no es un estudiante que repite los contenidos, la lista de contenidos que tiene el currículum, sino que los aborda integralmente, cosa que permite su comprensión de estos fenómenos globales. O sea, ustedes recuerdan, son 3 estrategias, estas son 3 estrategias, así como estas hay otras estrategias que se pueden abordar, y la idea es que se vayan enriqueciendo, pero son 3 estrategias que permiten la comprensión de fenómenos, sus análisis, sus puntos de vista, que permiten elaborar los mismos objetivos específicos que veían, pero desde los contextos específicos. O sea, los temas controversiales, por ejemplo, permite elaborar los distintos puntos de vista, reconocer todas las creencias que hay detrás, reconocer cómo finalmente los intereses están ahí permeados en esas ideas, al igual que los problemas socialmente relevantes. Ustedes, bueno, se van a meter desde luego con profundidad en estas programaciones. Los invito a que vean la página web, ahí hay muchos ejemplos de distintos cursos, de distintos niveles, y vamos a ir subiendo además
pero la idea es que podamos ir abordando las estrategias o sea, la nuclearización a partir de estas distintas estrategias. Eso. Yo no me veo ahí. No sé si hay preguntas que podemos conversar. Carlos. ¿Estaríamos, Rosita? Sí. Ya. Preguntas. Aquí hay una pregunta en el chat. Me parece que está dirigida a ti. Dice, ¿cómo promover prioridad en el desarrollo de círculos de diálogo para el trabajo en contenidos controversiales en contextos educativos altamente estresantes, con escaso tiempo y motivación para la formación? A ver. Sí. La idea de los contenidos controversiales es súper importante mencionar que es importante como establecer los puntos que hay. Cuando hay espacios que son altamente estresantes y con escaso tiempo de motivación para la formación, dice, es importante hacer que esos contenidos controversiales estén en los contextos. O sea, la idea es que la prioridad de estos contenidos es que son directamente atingentes a quienes lo están analizando. Entonces, la idea no es que uno tenga que salir a diseñar nuevos contenidos, sino que son contenidos que están ahí presentes, en la sociedad. Por ejemplo, no sé, yo puse un ejemplo de un contenido de los estereotipos de género, que es un contenido que está presente en las discusiones actuales, que está presente en las familias de nuestros niños, que por ejemplo en el contexto de pandemia se vuelve aún más evidente, y que son parte de estos espacios, estresantes, como lo llama la colega, pero que surgen, o sea, que no es que uno necesita ir a buscarlo. Y la idea es que vayamos vinculándolo con nuestros objetivos controversiales. Sería interesante también ver cómo nos vamos vinculando con los colegas. O sea, son estrategias que más bien buscan hacerse cargo de la contingencia y de las demandas que emanan nuestros estudiantes, y desde ahí se van abordando. Entonces, claro, hay una presión de algún modo por los contenidos, pero estos contenidos son abordables. O sea, no es que uno deja, por eso yo explicaba, y cuando mostramos las planificaciones, para que vaya quedando como claro, no es que uno tenga que eximirse de los objetivos específicos, sino que uno va trabajando con los objetivos específicos, pero es otra forma de abordarlos. Entonces, nada, es como entender que estos espacios más bien no van generando más trabajo, sino que van generando un abordaje de contenidos que van surgiendo, y que más bien el profesor siempre va tendiendo a sacarlo porque piensa que es escindido del conocimiento o de lo que tiene que pasar. Entonces aquí es una propuesta integral en ese sentido. Ya. Aquí hay otra pregunta, Rosita, y también Miguel, si entre los dos plantea. Una consulta, esta priorización, dice, o esta nuclearización, ¿solo está enfocada para el nivel básico? Te pregunto, dice, porque soy educadora de párvulos. Y la relaciono también con otra pregunta que se está dando ahí respecto de la educación de adultos. Un poco que son los dos subsectores que no se han considerado. ¿Pudiéramos también pensarla en educación parvularia, en educación de adultos? ¿Qué opinan ustedes? Yo no veo si está Miguel. Bueno, voy a responder yo. Sí, en educación parvularia ellos tienen existe una propuesta de nuclearización, y vamos a subir próximamente nosotros una propuesta también con cómo abordar los objetivos de educación parvularia. Y está pensada para ello, aunque si bien sabemos que en educación parvularia es como que hay ciertos avances con respecto al abordaje de los objetivos a partir de la nuclearización, así que en ese sentido habría como un pasito un poquito más avanzado. Y en estrategia de
adultos, si bien no lo teníamos pensado, yo creo que también es un abordaje, o sea, este es un abordaje totalmente posible para todas las materias. De hecho, nosotros en la página tenemos desde primero básico hasta cuarto, pero la idea es que podamos poner en educación parvularia y podamos poner experiencias con adultos también. Invitamos a la gente que tiene algún abordaje en esta línea que lo podamos ir complementando. Pero sí, o sea, sobre todo en adultos se vuelve mucho más necesario porque la contextualización, o sea, la retención del estudiantado en adultos es mucho más compleja, entonces elaborar una contextualización se vuelve mucho más necesario por las condiciones que ahí presenta la educación de adultos. Así que, claro, es mucho más necesario. Y TP, estoy viendo acá las preguntas. El área TP también, correcto. Claro, y el área TP además desde una visión mucho más crítica, porque tal como menciona la colega, claro, en TP existe esta mirada que es la formación directa para el trabajo, como si los contenidos fueran desvinculados del contexto, y como si en el trabajo uno tuviera que ver contenidos que no tienen que ver también con el contexto de los estudiantes. Entonces es una mirada bastante economicista, por decirlo, y sesgada con respecto a cómo se abordan los contenidos. Entonces, desde ahí, claro, se vuelve mucho más evidente elaborar estrategias de contexto, de contenidos controversiales. O sea, no, como mencionaba Miguel, ¿no? Esta mirada con respecto al contenido disciplinar, que es una mirada que es como neutra sabemos que es un mal concepto, pero como si no tuviera un contenido, o como si no tuviera una vinculación con la vida, o contenidos disciplinares que son sentidos. Por ejemplo, no sé, yo soy profesora de artes, entonces, claro, abordar las disciplinas desde un lenguaje técnico, claro que es un lenguaje sumamente desvinculado de lo que ocurre con los estudiantes, pero abordar el arte desde los contextos que produjeron esas obras de arte, desde las visiones que estaban detrás, desde los espacios y tensiones que se producían, va generando mucha más contextualización con respecto a lo que se aborda ahí. No solo el lenguaje por el lenguaje, no sé si se entiende. Correcto. Bueno, ahí tenemos las preguntas entonces que por lo menos han aparecido. También se habla por ahí algo de la filosofía. Yo creo que en general se ha dado respuesta a lo que se ha venido señalando. Ahora, de acuerdo a la programación, nos corresponde trabajar en grupos, que es un poco la idea de generar también la posibilidad de expresar cada uno, digamos, sus opiniones, sus puntos de vista. Rosita, explícanos por favor la metodología del trabajo de grupo y qué es lo que vamos a realizar. Una pequeña cosita, porque después se va a perder. Coloqué el libro que citó Miguel, lo coloqué en el chat, Escuelas Democráticas de Michael Apple, porque después entre tanto mensaje se va a perder, para que lo puedan ver y descargar, está puesto en el chat. Perfecto. Gracias, Mario. Rosita, cuéntanos, ¿cuál es la idea del trabajo en grupo? La idea del trabajo de un grupo es que podamos intercambiar acerca de dos cosas. Aquí se han visto dos elementos. Uno son los elementos para abordar el currículum a partir de la nuclearización, que eran tres elementos, o sea, nuclearización por asignatura, nuclearización por conceptos y nuclearización por reelaboración de los objetivos específicos, ¿cierto? Que fue lo que explicó Miguel. Y también se vieron las estrategias de cómo abordar esa nuclearización, que fueron los problemas socialmente relevantes, que son problemas que son globales o que son globales en relación a las comunidades, los contenidos controversiales, que son contenidos que generan especial controversia, tensión en la forma de abordarlo, o sea que no hay un punto de acuerdo con respecto a ello, y los contenidos emergentes, que son contenidos que si bien el profesor acota un tema, surgen a partir de esta acotación de este tema que hace el docente, y surgen como iniciativas o como preocupaciones que tiene el docente. Por ejemplo, un contenido controversial, o sea, perdón, emergente sería, está el contexto del COVID y el docente genera una encuesta y en esa encuesta pregunta acerca de distintos elementos.
¿Qué es lo que más te preocupa, por ejemplo, de el virus que está circulando en esta pandemia? Es que se contagien mis papás, la pérdida de empleo, qué sé yo, la proximidad de la muerte, y ahí pone una serie de elementos y el estudiante arroja los elementos que más le preocupan y desde ahí el docente elabora una estrategia de acción y de abordaje de ese contenido. Entonces, la idea es que puedan, Leti, si puedes poner las preguntas en el chat, porque yo estoy como con imposibilidad de hacer cualquier cosa, de hecho no se ve mi cámara. Están en La idea es que pantalla. perfecto, muchas gracias. La idea es que Puedo hacer puedan... una consulta. ¿Sí? Héctor Figueroa de Talca, saben que hora y media de reunión y aparece el nombre de mi esposa y mi nombre es Héctor Figueroa y quiero interactuar en grupos con mi propio nombre, por favor, que mi esposa no pudo estar ahora. Héctor Figueroa, en vez de Ángela Orellana, agradecería, si es que se pudiera. Sí, igual yo creo que eso Gracias. lo tienes que cambiar tú, pero lo dejamos dicho para que te nombre. Entonces, la primera pregunta es, según mi contexto, ¿qué posibilidades veo en la aplicación de esta propuesta? Reflexiono frente a la propuesta planteada. O sea, la idea es que veamos la capacidad de acción, o sea, las posibilidades de movernos con esta propuesta, pero además analizar la propuesta en sí misma, o sea, hacer ciertos contrastes con la propuesta de priorización que hace el gobierno, ver cómo es que podemos abordarla. Por ejemplo, aquí los ejemplos que se presentaron fueron de abordaje entre distintas asignaturas, pero claro, eso no en todas las comunidades es posible, entonces como ver las posibilidades de abordaje, ya sea curricularmente hablando, pero además también en los contextos en que yo me muevo, ¿ya? Y desde ahí se plantean dos como interrogantes, que son, ¿cuáles son las dificultades que veo y quiénes son mis aliados en mi comunidad educativa que permiten establecer trabajo coordinado para la implementación de estas y otras propuestas educativas transformadoras? Entonces, de algún modo analizamos la propuesta que se presentó, su viabilidad, si es que nos hace sentido, si es posible implementarla, si es que los contextos, cómo es que yo puedo abordar los contextos a partir de las estrategias que se mencionaron, y a la vez llevando eso a mis comunidades, si eso es posible, su implementación, avanzar en esto, cómo vemos la realidad de nuestros alumnos, porque recordemos además que toda esta propuesta, que está en la página web, parte con la generación de un diagnóstico a nuestros alumnos. A partir de esa generación del diagnóstico, yo voy generando un plan de acción con las comunidades educativas. Sabemos que en algunos casos eso es súper viable, en otros casos es mucho más adverso, porque las situaciones son mucho más adversas. Entonces, como de algún modo hacer una especie de intercambio con respecto a ello, y cómo podemos ir a avanzar en ir referenciando esta propuesta y en ir mostrándola a los colegas con respecto a los contextos que vamos trabajando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queda claro el trabajo en grupo entonces? Nos damos un tiempo acotado, estamos en los tiempos que habíamos planteado, así que estamos bien, pero la idea es como bajar un poco, digamos, lo que se ha señalado a la realidad. La idea es que esta sea la primera aproximación a esto y podamos continuar reflexionando y haciendo este tipo de jornadas, ya capaz que en grupos más pequeños, analizando ya cosas más concretas, por ejemplo, planificaciones o abordajes o vinculaciones que existen en cada comunidad. O sea, la idea es poder ir armando una red que pueda ir apoyando la implementación de la propuesta, nuevas capacitaciones así como esta, o sea, que permitan mostrar esta propuesta a los demás colegas, generar presentación de trabajos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, que, no sé, un colega, voy a decir cualquier ejemplo, un colega del Bosque, por ejemplo, le llamó la atención esta propuesta y la empezó a implementar con sus alumnos y genera nuevos materiales, planificaciones, material motivador, y ese lo envía a la página y poder mostrar que, por ejemplo, en una comuna, en un colegio tanto, o sea, con estas características se implementa
tal contenido, ¿se fijan? O tal experiencia. Porque muchas veces las propuestas siempre se ven como un abstracto y la característica que tiene esta notarización y también la forma de abordar a partir de los contenidos, ya sea controversial o los problemas socialmente relevantes, es que trabaja específicamente con los objetivos específicos, los objetivos de aprendizaje. O sea, no es que trasciende del contenido, sino que tiene una forma de abordaje que es conceptualizada. Entonces, sé que faltó tiempo, pero la idea es que quedemos con mucho interés de continuar y vamos a ir profundizando. No se escucha bien. Sí. Pucho. Prueba de nuevo, Rosita. Yo me escuché súper bien. Más fuerte, Rosita, se escucha un poco bajo tu micrófono. Sí, es que he estado con hartas dificultades con... No, lo que les comentaba es que la idea es que podamos ir subiendo el material, ya sea desde el colegio, pero también el material que se va generando en las comunidades educativas. Muchas veces las propuestas tienen como ciertas dificultades con la implementación. Esta propuesta tiene una implementación que es súper práctica, que es con los objetivos, que es con el currículum, pero lo que cambia es que el docente se apropia de ese currículum y es un ente protagonista. Entonces, es súper interesante, por lo menos en el grupo de nosotros hay ya ciertas implementaciones de esto, así que es súper interesante que podamos ir dialogando y generando nuevas actividades como esta que permitan, no sé, en un futuro, digo, ya empezar a analizar planificaciones que ustedes mismos hayan realizado o conversar abordajes, como irlo viendo bien como efectos de demostración en cada comunidad, cómo se puede ir avanzando en la propuesta. ¿Se escucha ahí? Más o menos. Se escucha cortado. ¿Está lloviendo por tu casa? Parece. Si aquí hay problema, imagínense con los alumnos de conectividad. Bueno, estamos, parece... estamos todos, Leti. Rosita, se escucha cortado tu audio. No sé si tiene que ver con el micrófono, tiene que ver con la conexión. A mí me parece que no, están los 64. Iba a hablar una tontera, perdón. Sí, ya estamos todos, sí. Estamos todos. Yo creo que ya podemos... Rosita, veamos cómo está tu audio, te dejamos la palabra, pero la idea es que se escuche bien. Si no, comencemos. La idea es no vamos a tener la posibilidad seguramente de que todos los grupos expongan, porque estamos ya en los tiempos, nos hemos dado la idea de terminar 12:15, 12:20, podría ser hasta 12:30, no mejor, si estamos de acuerdo, pero tampoco más allá, porque igual queremos ser rigurosos con lo que habíamos señalado respecto de los tiempos, y dar espacio a que cada grupo pueda, o los que puedan, digamos, en este momento expresar en 2 minutos, en 3 minutos, los elementos esenciales a los cuales llegaron y conversaron en sus respectivos grupos. Libremente, quienes deseen, por favor, yo no los veo a todos acá, porque no, por tanto, oralmente digan yo quiero plantear y nosotros conversamos y vimos tal cosa. Breves, por favor, ¿eh? Breves. Hola, breves. soy Macarena. Sí, súper cortito. Mire, nosotros hablamos con los colegas, Macarena desde La Serena, y algunas de las dificultades que podíamos encontrar era que a veces no necesariamente son el equipo directivo el que nos presenta la dificultad, sino que son a veces los mismos colegas que se niegan a probar cosas nuevas. Entonces, dentro del grupo como que casi todos llegamos a la misma conclusión. Después hablábamos de si existe la posibilidad de que se pueda aplicar. Sí, yo creo que sí, teniendo un liderazgo bueno en cuanto a las personas que vayan a presentar esta propuesta y que sean claras y que siempre tengan
la forma de poder ayudar a las personas que quizás se complejen un poco más, que tengan más complejidad para realizarlo, apoyándonos quizás del equipo PIE, con algunas colegas que tengan mayor, no sé, pues mayor dificultad o les cuesta un poco más, y apoyándonos entre nosotros, porque realmente creo que si no trabajamos en equipo no se puede lograr nada, y creo que es la instancia en donde se tiene que dar el trabajo en equipo, y que se tienen que acabar los egos, porque eso es lo que hablábamos igual en el grupo, que hay mucho ego todavía en el rubro, entonces eso es una de las cosas que tenemos que terminar. Y después hablaba la última pregunta, ¿quiénes serían mis aliados? Yo creo que nuestros aliados siempre van a ser nuestros colegas, y dentro de todo el colega siempre va a querer lo mejor para su colegio, lo mejor y las mejores propuestas, entonces creo que pasa netamente por un trabajo que tiene que estar bien enfocado, con claridad, y tratar de ayudarnos entre todos para poder así derribar ese mito de que algunas propuestas nuevas son a veces más complejas, y hay que darle nomás, porque dentro de todos los profes de aula somos los que vemos las realidades de los colegios, y esos somos los que estamos ahí el 100%, así que eso más que nada hablamos. Perfecto. ¿Puedo Brevemente, yo ¿quiénes ahora? compartieron? Sí, al tiro, disculpa, ¿quiénes estuvieron contigo solamente para nombrarlas? O si no, los nombres de las comunas. Cerrillo, anoté a Mónica Cerrillo, a Augusto Astudillo, Marcelo Castillo y Antonio Arce. Perfecto. Ok, gracias. ¿Quién? ¿Toca? Cecilia, Ya, yo. escuchamos. Ya, ok. ¿Tu nombre? El grupo fue por Pamela Alvarado, Litia Silva, Claudia Mendoza, Erika Catipillán y yo, Cecilia Sepúlveda. Ya. La Sí, posibilidad de lanzar la propuesta, es posible lanzar esta propuesta a través o desarrollando habilidades para el siglo XXI y desafíos en base a proyectos. De las dificultades, convencer al grupo directivo, la conectividad, los apoderados por la educación que ellos han tenido tan conductista y la autonomía de los estudiantes, que les cuesta a los niños tener autonomía, obviamente, por las condiciones dadas. Y los aliados serían los colegas principalmente, formar grupos potentes de profesores dentro del establecimiento, y en posterior lugar los alumnos, sobre todo los que son de media, y si no segundo ciclo, serían los aliados. Eso, por parte del grupo mío. Perfecto. ¿Puedo hablar? Gracias, Cecilia. ¿Quién ¿Puedo? más? ¿Seguimos? ¿Yo? Sí, por supuesto. Juana Lucero, en mi grupo estaban, no tengo los apellidos, pero estaba Carito, Victoria, Marta Centeno, Raquel y yo, Juana Lucero. Perfecto. En relación a aplicar la propuesta, las ideas en general sí, es posible aplicarla, se puede realizar una planificación integrada. Se habló también de que existían anteriormente áreas integradas y que esta propuesta se basa en estas ideas de áreas integradas que existían antiguamente. Es viable también si trabajamos desde lo micro hacia lo macro, es decir, departamentos, establecimientos educacionales, hasta llegar a la comuna. Y también se planteó que es posible porque este cambio es anterior al COVID, viene de mucho antes, y un ejemplo que se dio de esto era el trabajo con los ABP. Y lo relevante en todo esto es el tema de la comunicación, que exista mucha comunicación dentro de los docentes y también con otros docentes de otros establecimientos y de la comuna. Las dificultades reiteradas fueron el desconocimiento de la realidad por parte de algunos docentes, y también que algunos de ellos priorizan los contenidos y la evaluación sumativa más que esta integración. No sé si alguien del grupo quiere plantear algo más o está bien con lo que yo dije. Eso. Ya, perfecto. Gracias, Juanita. ¿Alguien más? Yo ¿Otro acá, grupo? Alicia, acá, Arica. Alicia, escuchamos. Sí, en el grupo estuvo Laura Jara, Gloria Vallejos, Valesca Luesa, estuvo bien variado el grupo, para así, una profesora de TP, profesora de rural, una profesora rural, una UTP, y está también una profesora de artes musicales. Entonces así como que teníamos una variación y nos hizo bien el tema de la integral, por ejemplo, esta propuesta como que integra todo, es beneficiosa obviamente para nuestros estudiantes y también para nosotros como colegas, como profesores, pero sí necesitamos la unión de todos y que se quiebre o que se corte el paradigma de la resistencia al cambio,
los colegas como que generalmente para poder estar unidos tenemos que tener todos ir en la misma sintonía, y eso cuesta un poquito. Hay colegas que están en su zona de confort y les gusta estar en su zona de confort. Entonces, eso hace que generalmente estas propuestas no tengan como el realce que debiesen tener, y nos cuesta más girarlas. A veces a lo mejor no tomarla con el currículum, decíamos, con esta libertad, porque a veces el ministerio igual te va como secando, sobre todo en la unidad técnica, te va como pidiendo y exigiendo algunas cosas, hacerlo a través de una forma más oculta, de poder ir implementándolo de una forma más unificada, pero entre todos los colegas, pero tenemos que estar todos en la misma sintonía. Nuestros aliados, obviamente, primero son un equipo directivo que esté en la misma sintonía, que se las juegue, obviamente, por esta propuesta, en beneficio a nuestros estudiantes, y lo otro, decíamos, también nuestros estudiantes, que empiecen a exigir, obviamente, cosas nuevas, ir cambiando eso, de que realmente esto es lo que yo necesito, nuestros apoderados, igual que estén empoderados de lo que realmente sus hijos necesitan. Gracias. No sé si alguna de mis otras colegas quiere hacer alguna intervención. ¿De dónde es? Muchas gracias, Alicia. De Arica. También. Arica, perfecto. Gracias, Alicia. Saludos, Arica. ¿Sí? Gracias. Desde Talca, don Carlos, me gustaría exponer por mi grupo. Por supuesto, Talca, lo escuchamos. Pamela, Carola, Angélica y me parece que Verónica, junto a mí, Héctor Figueroa, formamos el grupo, y con respecto a las posibilidades, son bastante amplias. La idea es mejorar el currículum y se pueden integrar a través de clases multigrados y a través de Facebook, como señalaba una colega, y yo también estoy haciendo función de integración con respecto a plan de seguridad escolar, que involucra curricularmente a muchas asignaturas y hay que priorizar con respecto al tema de la pandemia. El tema de las dificultades sería la conectividad desigual por un lado, también el verticalismo autoritario por parte de directivos docentes, escasa participación de algunos colegas y excesivo centralismo con respecto a la dependencia de Santiago desde el plano de las regiones. Hay un excesivo centralismo. Un solo ejemplo, en la región del Maule no hay cuarentena porque el intendente no decide. Sería buena su autonomía, y especialmente a nivel de establecimientos. Principales aliados, apoderados, alumnos y algunos equipos de profesores que estén funcionando, ejemplo, equipos de apoyo PIE, se estableció como aliados en muchos casos. Eso sería. Ok. Muchas gracias, Héctor. Gracias. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo yo? En relación a ¿cómo se llama? A lo que favorece también está el tema de las redes sociales han sido nuestros aliados en este tiempo y por eso estamos ahora en curso vía Zoom. Y dentro de las posibilidades, yo creo que la debilidad que tiene como liderazgo, ministros, directores y jefes técnicos, es una posibilidad que da para levantar esta propuesta. Y por otro lado, la lentitud de este sistema para resolver los conflictos que estamos teniendo en este momento. Perfecto. ¿Puedo plantear yo? Sí, escuchamos. Mi grupo estuvo formado por Rosita, Carlos y una docente más que la verdad no registré su nombre. Yo pertenezco a la educación de adultos, trabajo en Puente Alto y nosotros estamos trabajando en mi colegio. Hace 4 años hemos hecho ABP y ahora estamos planificando una ABP para los segundos niveles de enseñanza media. En esta ocasión vamos a trabajar en las 3 jornadas con el ABP. Lo positivo es que los docentes todos se sumaron, trabajamos en directa coordinación con el PIE, no tenemos ningún problema con ello. Y nosotros habíamos empezado a trabajar esto de la nuclearización a través de los objetivos fundamentales. Relacionábamos los objetivos fundamentales de las diferentes asignaturas y creamos nuestros propios objetivos de aprendizaje y a partir de ahí sacamos las actividades que vamos a desarrollar en los diferentes módulos. Ese es el trabajo que
estábamos realizando, la verdad que no con alguna información, sino que solo, digamos, por la inteligencia, por lo que va saliendo del trabajo en equipo. Así que sería para nosotros súper bueno si se pudieran sumar, ayudarnos las personas que expusieron acá, porque al menos en educación de adultos nosotros no tenemos tanto control como tiene la otra educación. Entonces también nos permite un poco trabajar como por nuestra cuenta. Esa es como una de las ventajas. Ahora, ¿cuál sería la desventaja? Yo creo que la conectividad. La verdad que no sabemos qué resultado vamos a tener con los estudiantes. Eso no, hasta este momento no. Lo pretendemos empezar en julio el proyecto. Estamos trabajando aún en el proyecto. Pero me gustó mucho eso de la nuclearización. Yo creo que en el fondo es para allá, la interdisciplinariedad es una necesidad de todas maneras hoy día. Y se puede trabajar, yo creo que es solo que los docentes quieran, que se atrevan. Si ellos se atreven y se suman, las cosas resultan. Y bueno, los jefes también finalmente terminan apoyando. Si ven que todos van para el mismo lado, tienen que terminar apoyando. Eso. Muchas gracias, María Eugenia. Alexandra estaba pidiendo también la palabra, por favor. Sí, gracias. Nosotros estábamos trabajando con Paula Sandón de San Ramón, con José de Quinta Normal y con Magali de Melipilla. Estaba también Campolo, pero no se incorporó en la conversación. Primero contarles que desarrollando las preguntas que se hicieron, una de las dificultades que se genera inmediatamente ante la propuesta son las condiciones de comunicación que expresaron en todas las comunas que estaban trabajando, que genera una desarticulación más que articulación entre los mismos profesores, la lejanía, la falta de la implementación de las redes, porque a diferencia de la colega que decía que era una fortaleza, en este caso nosotros hemos visto que es una debilidad que hemos tenido. La desigualdad social se ha agudizado y se ha visto reflejada en esta situación, justamente que tiene que ver con las redes sociales, tanto para los estudiantes, pero también para muchos profesores, sobre todo del área rural. Estaba la colega Melipilla que planteaba su situación, que lamentablemente habían localidades que no tenían acceso a internet, por ejemplo. Entonces, eso dificultaba el trabajo de poder hacer un trabajo colaborativo, un trabajo interdisciplinario. Por otro lado, está también el convencimiento que atendía recién la colega, que tiene que ver que estemos convencidos todos los profesores para realizar un trabajo de esas características. Y para eso es un desafío y un cambio de paradigma de cómo vemos la educación, y que también sacarnos de este rol que nos asigna este sistema, este modelo, donde el profesor, como decía Miguel la mañana, es solamente el receptor y el que es operador del currículum, y no el que va construyendo el currículum. Por tanto, ese cambio no es fácil, porque no todos los profesores, no todos los docentes están convencido de aquello. Entonces se genera ahí una contradicción que lo hace complejo también de abarcar. Así que esas eran como las grandes dificultades. Estando en acuerdo con que este trabajo es tremendamente significativo, hay que ir apuntando hacia allá, muy de acuerdo que hay que construir una propuesta, esto es una etapa de ello. Creo que es importante también escuchar la opinión de los profesores que se sumen a esta propuesta de construir una educación para el país que queremos, para la sociedad que aspiramos todos. Pero para eso tenemos que hacer claramente una conciencia que no está en todos los profesores, y que esa es una de las dificultades que veíamos nosotros. Eso, para no alargar. Perfecto.
Muchas gracias, Alexandra. Estamos en la hora más o menos en los tiempos que habíamos preestablecido. No sé si queda por ahí alguien todavía, algún grupo que desee entregar su... Carlos, ¿Benito? sí, ¿Sí? mira, sí me gustaría. Fanny, tú tomaste nota, ¿podrías tú indicar los puntos que tratamos, porfis? Abre el micrófono, Fanny. Estaríamos con el... Fanny, el micrófono. Ahí estamos. Sí, ya lo vi. Ya. En nuestro grupo habían colegas desde Maipú, ¿cuál era? Espérate, Maipú, bueno, Melipilla, yo, Los Prados y alguien de afuera. No me acuerdo el Osorno nombre. y Valdivia. Osorno y Valdivia, Osorno y disculpen. Valdivia. Y en cuanto a las dificultades, estábamos comentando, bueno, yo comentando mi experiencia también, que en relación a los problemas que del grupo éramos 5 y 3 teníamos como la misma problemática, de que veíamos que en nuestra escuela los directivos eran poco menos que, los directivos y junto con su TP eran como dueños de fondos, que ponían el pie encima sobre los docentes y no dejaban transmitir o compartir cosas y experiencias nuevas, ¿ya? Y en general los colegas que estaban como recién ingresados también como que se sumaban a esta bulla y que en el fondo actuaban también como ovejitas y seguían haciendo lo mismo. Y que en el fondo esa era una de las dificultades. Dos colegas planteaban que ellos sí tenían la posibilidad de realizar esta implementación, ¿ya? Y en el fondo esas eran como las dificultades, o sea, la falta de empatía de los directores, la falta de escucha, o sea, ellos no están abiertos a lo nuevo, siempre imponiendo la educación tradicional y con su formato más antiguo. Y en cuanto a los aliados, bueno, tendríamos como algunos tenían la posibilidad de compartir las cosas con su comunidad educativa, pero en general, como te digo, eran más como dificultades que cosas positivas las que vimos en nuestro grupo. Berito, no sé si quieres aportar algo. Sí, a mí me gustaría aportar primero con los nombres. De Lo Prado, perfecto. De Lo Prado tenemos a Jaime, Osorno Sandra, a Luz de Valdivia, Fanny de Melipilla y yo de Maipú. Eso, y lo que pasa es que hay muchos profesores que son a contrata, entonces lamentablemente, especialmente los jóvenes, porque hacían la pregunta ahí que por qué se dejaban atropellar. Lamentablemente se dejan llevar, digamos, porque hay amenazas detrás del equipo directivo para el tema de la innovación. No dejan que hayan nuevas propuestas, sobre todo cuando el equipo directivo es entre comillas estructuralmente de la vieja escuela, donde no permite que hayan innovaciones. Y además que el equipo directivo es como seguidores, como corderitos de Codeduc en este caso, o de las entidades que lo... Entonces, no dejan innovar. Entonces, ellos, con tal de resguardar su grupo, su equipo, ellos no son capaces de hacer innovaciones. Sí, los docentes, yo creo que todos están con la intención de innovar, de hacer cosas distintas, pero el sistema no se los permite. Esta es una muy buena propuesta, la nuclearización, pero creo que hay que empezar, qué sé yo, así firme con los equipos más altos, y yo creo que los profesores sí van a estar dispuestos a trabajar. Yo creo que eso, por lo menos somos positivos. Gracias, Benito, gracias al equipo. En realidad estamos ya concluyendo. Yo quiero solamente, ya para finalizar, recordar que pedirle a cada uno de quienes participaron, en este caso los que dieron los grupos, que tomaron nota, envíen su síntesis al correo que está ahí en el chat. Lo podemos ver, ¿cierto? mg.refundacion@gmail.com, agregando los nombres de los integrantes que estuvieron en los grupos, porque queremos, por supuesto, hacer una síntesis posteriormente con el trabajo de cada uno de los grupos y enviarlo también a cada uno y a cada una de ustedes. Estamos concluyendo, la verdad que ha sido un trabajo, creemos que muy rico, estamos muy contentos como Movimiento Refundación por el éxito de la jornada de hoy. Creemos que es importante señalar que este es el inicio, no es que esto termine aquí. Nos interesa mucho poder, ojalá, continuar permanentemente realizando seminarios y eventos de este tipo
que vayan en la línea precisamente de poder entregar insumos, entregar apoyos y poder darnos cuenta que a lo largo de Chile, porque aquí tenemos, repito, profesoras y profesores de distintas regiones del país, estamos todos abordando y trabajando desde lo pedagógico también a partir de esta propuesta que nos presenta hoy día el Colegio de Profesores. Así es que en honor al tiempo, agradecerles el tiempo, valorar enormemente el compromiso de cada una y cada uno de ustedes. No es fácil, un día sábado en la mañana, a pesar de todo el trabajo que tenemos durante la semana, que hoy día es virtual, pero que igual es muy fuerte, nos demos este espacio y este tiempo. Así es que se valora enormemente el compromiso de cada una y de cada uno de ustedes. Seguiremos a través de los medios del Movimiento de Fundación entregando mayor cantidad de insumos también, y por supuesto que próximamente les llamaremos y les invitaremos a un nuevo encuentro como este para seguir profundizando en lo que es la propuesta que hoy día tenemos como Colegio de Profesores. Es lo que queremos compartirles, agradecerles y muchas gracias por la participación, muchas gracias por el entusiasmo y a seguir adelante porque tenemos que seguir como corresponde defendiendo los colores de los profesores y profesoras de Chile y preocupándonos por la educación que reciben nuestras niñas y nuestros niños. Un abrazo para todas y para todos. Un gusto y seguimos comunicándonos. Saludos, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Hay que dar la buena noticia, Gracias para todos. Hay que dar la buena noticia. Arriba, Mañalich. 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 Vaya este gobierno. Chao, Mañalich. Mañalich. Chao, Mañalich. Chao, Mañalich. Mañalich. A la cacerola. Chao, Sandrita. Adiós, que estén Que les bien. vaya muy bien. Los Ángeles. Nos vemos. Chao. Gracias. Desde Maipú. Chao. Muchas que estén gracias. bien. Chao, desde Carretera Melipilla. Austral. Chao. Bye. Quinta Normal. Chao, chao, que estén muy bien. Abrazos. Chao, abrazos. Chao, chao. Ahora